en el laboratorio del Centro Médico Nueva Vida, reflejándose en las superficies blancas y creando un resplandor casi estéril. Noreen Holt se estiró, estirando su rígido cuello. El reloj de pared marcaba el comienzo de la segunda hora, lo que significaba que aún quedaban 4 horas de día. Apartó el microscopio e hizo una nota en su diario. En los 8 años que llevaba trabajando en el laboratorio de la Clínica de Fertilidad de Elizabethtown, se había acostumbrado a la rutina, pero nunca se había parado a darse cuenta de la importancia de lo que hacía. Cada muestra, cada análisis podía cambiar la vida de alguien, darle esperanza o destruirla. La puerta del laboratorio se abrió y Silvia, la coordinadora del departamento, entró con un montón de papeles. Noreen, tengo que pedirte un pequeño favor. Colocó los papeles sobre la mesa. Han llegado los resultados de la clínica asociada y tenemos que cotejarlos con nuestra base de datos e introducirlos en el sistema. Los enviaron en un formato incorrecto y tengo que irme enseguida. ¿Puede ayudarme? Noreen asintió y aceptó la carpeta. Era un procedimiento rutinario. A veces los pacientes se hacían las pruebas en otro sitio y los resultados se cotejaban en una base de datos común. No hay problema, Silvia. Vamos, yo me encargo. Al quedarse sola, Noreen empezó a revisar metódicamente los papeles. La mayoría eran formularios normalizados de espermogramas y perfiles hormonales. Un trabajo monótono, pero que exigía atención. En la tercera hoja, los ojos de Noreen captaron un apellido familiar, Holt. ¿Coincidencia? Había varios Holts en Elizabethtown. Miró el documento con más detenimiento y el corazón le dio un vuelco. El nombre del paciente, Elliot Holt, 35 años, su marido. Noreen se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. Elliot nunca había dicho que se había hecho las pruebas. En todos los años que habían pasado intentando tener un hijo, él se había negado rotundamente a someterse a las pruebas, insistiendo en que ella era el problema. Y ahora tenía delante los resultados de su espermiograma, fechados el mes pasado. Sus dedos temblaron ligeramente al leer los resultados. En la columna conclusión había un texto que no dejaba lugar a interpretaciones. Azospermia. Ausencia total de espermatozoides en el eyaculado. La enfermedad es congénita e irreversible. De repente Noreen sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Inspiró profundamente, tratando de alejar las repentinas náuseas. 8 años. 8 años de acusaciones, reproches e insinuaciones sobre su inferioridad. 8 años de médicos, pruebas, hormonas, 2 intentos fallidos de fecundación in vitro. Y mientras tanto, Elliot lo sabía, o se había enterado hacía poco pero se lo había ocultado. Dejó el documento a un lado y cerró los ojos. Necesitaba calmarse y pensar. ¿Por qué Elliot había decidido de repente poner a prueba su fertilidad? ¿Y por qué lo había hecho en secreto, en otra clínica? Había algo que no encajaba. Obligándose a concentrarse, Noreen siguió introduciendo datos en el sistema. Cuando terminó con la mayor parte del papeleo, volvió a los resultados de Elliot. Al examinar el informe con más detenimiento, Noreen se dio cuenta de que la prueba había sido remitida por el doctor Kramer, un urólogo que ejercía en el Centro Médico Meridian, al otro lado de la ciudad. En motivo de la derivación ponía evaluación reproductiva previa a la planificación de un embarazo. ¿Planificar un embarazo? Pero ella y Elliot hacía tiempo que habían renunciado a intentar concebir. Tras el último intento fallido de Phoebe hace 2 años, que acabó en un aborto espontáneo prematuro, Elliot dijo que ya no quería malgastar dinero y nervios en este tío vivo interminable. No usaban protección, pero tampoco planificaban específicamente. Entonces, ¿con quién estaba planeando un embarazo ahora? Noreen hizo rápidamente una copia del informe médico y la guardó en el bolso. Luego terminó de introducir los datos en el sistema y envió la confirmación a Silvia. Aún quedaba 1 hora para el final de la jornada laboral, pero era imposible concentrarse en otras tareas. Escribió un breve mensaje al supervisor del laboratorio diciendo que no se encontraba bien y obtuvo permiso para marcharse antes. De camino a casa, Noreen trató de ordenar sus pensamientos en una imagen coherente. El análisis de Elliot, su extraño comportamiento durante los últimos meses, frecuentes retrasos en el trabajo, viajes de negocios los fines de semana, ropa y perfume nuevos, señales clásicas de infidelidad que ella había sido tan cuidadosa de ignorar.
Bueno, ahora tenía el hecho incontrovertible de que su marido era infértil. Y si realmente estaba planeando un embarazo, no era con ella. En casa, Noreen subió a primera hora al despacho de Elliot. Rara vez entraba aquí. Respetaba su intimidad, como él siempre insistía. Lo irónico era que este espacio, como toda la casa, lo había comprado con su dinero. Cuando se casaron 8 años atrás, el negocio de Elliot acababa de empezar, y fue Noreen, con su trabajo fijo en el centro médico, quien pagó la entrada de su casa. Ahora que su empresa de instalaciones de seguridad prosperaba, Elliot parecía considerar que todo lo que le rodeaba era únicamente mérito suyo. El portátil de su marido estaba protegido con contraseña, pero Noreen la conocía. El día de su boda, el 16 de junio. Sonrió ante la amarga ironía de utilizar la fecha en que habían empezado su vida juntos para proteger sus secretos de ella. Al abrir el correo electrónico de Elliot, Noreen echó un vistazo a su bandeja de entrada, insegura de lo que buscaba. La mayoría de los correos estaban relacionados con el trabajo, clientes, proveedores, empleados. Pero un correo destacaba entre los demás, de alguien llamado Raven Pierce con el asunto Nuestro pequeño milagro, fechado 3 semanas antes. Noreen cerró la sesión y sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Elliot, cariño, acabo de salir de la consulta del médico. La prueba ha dado positivo. Estoy de 7 semanas. Nuestro bebé está fuerte y sano. Estoy deseando que estemos juntos. Tu R. Adjunta a la carta había una foto, una ecografía en la que apenas se distinguía una pizca de vida. Y la respuesta de Elliot. Fantásticas noticias, cariño. Hay que celebrarlo. Lo organizaré todo. Os quiero a los dos. Noreen se recostó en la silla, sintiendo que las náuseas le subían hasta la garganta. Raven está embarazada, y Elliot está seguro de ser el padre. Pero el informe médico que había visto hoy no dejaba lugar a dudas. Elliot no podía ser el padre de este ni de ningún otro niño. Jamás. Al seguir hojeando el correo, encontró algunas cartas más de Raven y su correspondencia. Poco a poco empezó a hacerse una idea. Raven Pierce, de 26 años, trabajaba para la empresa de limpieza que prestaba servicio al centro de oficinas donde se encontraba la empresa de Elliot. Su relación había comenzado hacía unos 6 meses. En una de sus cartas, Raven había mencionado a su exnovio, Ted, con quien había roto poco antes de conocer a Elliot. A juzgar por las fechas, lo más probable era que ese Ted fuera el verdadero padre del niño. Pero al parecer, Raven había decidido apostar por el más adinerado y prometedor Elliot. Y Elliot estaba encantado. En sus cartas prometía a Raven una familia de verdad, todo lo que se merece. Hablaba de cómo se llevarían bien después de que él resolviera sus problemas actuales. Por asuntos actuales, obviamente se refería al matrimonio con Noreen. Luego encontró otra correspondencia importante, con un organizador de eventos. Elliot planeaba una fiesta de embarazo para el sábado siguiente en su casa de campo. La misma casa que él y Noreen habían comprado hacía 3 años, soñando con una familia numerosa. La lista de invitados incluía a unas 20 personas, socios, amigos y colegas de Elliot. Su nombre no estaba en la lista, por supuesto. Según el guión de la fiesta, Elliot planeaba hacer un gran anuncio de que pronto iba a ser padre y presentar a Raven como la futura madre de su hijo. Al parecer, también iba a aprovechar el evento para anunciar su intención de divorciarse de Noreen. Comprobó su cuenta bancaria conjunta. Elliot ya había retirado una cantidad considerable, probablemente para la fiesta y los regalos para Raven. La última compra había sido una joyería de la tienda Diamante Radiance, la misma en la que una vez había comprado un anillo de compromiso para Noreen. La amargura surgió en su interior, pero fue seguida por algo más: determinación. Por primera vez en años, Noreen sintió que el control de la situación pasaba a sus manos. Elliot la había engañado, humillado, hecho sentir inferior, y ahora iba a celebrar públicamente el embarazo de su amante, haciendo pasar por suyo el hijo de otra persona. Noreen cerró el portátil y lo devolvió a su sitio. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía una semana para preparar la fiesta. Cuando Elliot llegó a casa por la noche, lo recibió como de costumbre, con la cena y un cortés interés por su día de trabajo. Estaba animado, hablando de nuevos contratos, de los éxitos de la empresa, pero no mencionó ni una palabra sobre Raven o la próxima fiesta.
¿Tienes planes para el próximo fin de semana? Preguntó despreocupadamente durante el postre. No mucho, mintió Noreen. ¿Por qué? Tengo un viaje de negocios. Elliot evitó su mirada. Una reunión importante con posibles inversores. Estaré fuera desde el viernes hasta el domingo. Ya veo, sonrió Noreen. Espero que vaya bien. Elliot se relajó visiblemente al ver su tranquila reacción. Gracias, querida. Estoy seguro de que así será. Al día siguiente, Noreen pidió permiso en el trabajo y comenzó su investigación. Lo primero que hizo fue visitar el centro médico Meridian y hablar con el doctor Kramer, haciéndose pasar por empleada de la compañía de seguros. El experimentado médico confirmó fácilmente el diagnóstico de Elliot, sin siquiera darse cuenta de con quién estaba hablando. Estos casos son bastante raros, pero no únicos, explicó. Azospermia completa de nacimiento. El paciente nunca podrá tener hijos biológicos. ¿Y esta enfermedad es irreversible?, aclaró Noreen. Absolutamente, asintió el médico. Ningún tratamiento puede ayudar. En estos casos, recomendamos la donación de esperma o la adopción. Noreen dio las gracias al médico y salió de la consulta con una última confirmación. Ya no le quedaban dudas. El siguiente paso era averiguar más cosas sobre Raven Pierce. Las redes sociales estaban siendo un tesoro de información. El perfil de Raven estaba salpicado de selfies, fotos de comida y citas motivadoras. Pero una mirada más atenta reveló algo interesante. Antes de Elliot, la chica había tenido al menos 3 relaciones serias en los últimos 2 años. El último novio, Ted Norton, desapareció de sus publicaciones justo un mes antes de que aparecieran los primeros indicios de un nuevo hombre especial en su vida. Noreen encontró el perfil de Ted, un joven camarero de un club local, el Blue Oyster. También era donde, a juzgar por los mensajes de Raven, solía pasar las noches de los viernes. El rompecabezas iba encajando. Raven trabajaba para una empresa de limpieza que daba servicio al centro de negocios, donde se encontraba la oficina de Elliot. Por las noches trabajaba a tiempo parcial en el bar donde había conocido a Ted. Entonces conoció a Elliot, vio la perspectiva y tomó su decisión. Y cuando descubrió que estaba embarazada, decidió aprovechar la situación. ¿Pero sabía Raven que Elliot estaba casado? Aparentemente sí. En uno de sus posts, filosofaba que el amor verdadero romperá cualquier barrera y que a veces tienes que luchar por tu felicidad. Excusas clásicas para una relación con un hombre casado. Durante los días siguientes, Noreen recopiló metódicamente información y pruebas. Hizo múltiples copias del informe médico de infertilidad de Elliot. Reunió extractos de sus intentos de tratamiento de fertilidad a lo largo de los años. Informes médicos que confirmaban que no había nada malo en su aparato reproductor. Imprimió fotos de Raven con sus exnovios, especialmente con Ted, el presunto verdadero padre del bebé. El viernes, Elliot anunció que se iba a su reunión de negocios antes de lo previsto. Tengo que preparar la presentación sobre la marcha, explicó mientras hacía la maleta. Volveré el domingo por la noche. Buena suerte. Noreen le dio un beso en la mejilla, haciéndose por última vez la esposa incomprendida. Cuando la puerta se cerró tras Elliot, se sentó en la cama y respiró hondo. Mañana pondría fin a esta farsa. Mañana contaría por fin toda la verdad, no solo a Elliot y a Raven, sino a sí misma. Dejaría de ser una víctima. Dejaría de guardar silencio. Noreen sacó del armario el vestido nuevo que había comprado especialmente para la ocasión. Un elegante vestido azul oscuro, con la espalda descubierta. Elliot siempre había dicho que el azul no era un buen color para ella, así que había dejado de ponérselo. Otra pequeña manipulación de la que ya era hora de liberarse. Colocó todas las pruebas que había reunido sobre la cama y las dobló ordenadamente en una carpeta que se llevaría mañana. La casa de campo estaba a 1 hora y media en coche de la ciudad. La fiesta empezaba a las 2 de la tarde y el anuncio principal de Elliot estaba previsto para las 4. Noreen decidió llegar sobre las 3, cuando todos los invitados estuvieran en su sitio, pero antes del clímax. Se imaginó las caras de los invitados cuando la esposa no invitada del anfitrión apareciera en medio de la fiesta. Imaginó la cara de Elliot cuando le presentó la prueba de su infertilidad y la reacción de Raven cuando se dio cuenta de que su plan para conseguir un marido rico se venía abajo. Mientras se dormía en el lecho conyugal vacío, Noreen pensó en cómo mañana terminaría un capítulo de su vida y comenzaría otro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al futuro,
sino determinación para tomar las riendas de su propio destino. Hace 9 años, un día nublado de octubre, Noreen Brooks conoció al hombre que se convertiría en el amor de su vida. Ocurrió en una pequeña cafetería cercana al centro médico, donde ella acababa de empezar su carrera como técnico de laboratorio. Noreen había entrado a tomar un café en su hora de almuerzo, cuando un joven de una mesa vecina derramó accidentalmente su bebida sobre su blusa nueva. Dios, lo siento. Soy tan torpe. Se levantó de un salto, tendiéndole frenéticamente pañuelos de papel. Déjame pagar la tintorería. Así fue como conoció a Elliot Holt, alto, con una sonrisa encantadora y un encanto juvenil. Insistió en cogerle el teléfono para hacer las paces. La llamó esa misma noche, pero en lugar de hablar de la tintorería, la invitó a cenar. Su romance se desarrolló rápidamente. Elliot conquistó a Noreen con su entusiasmo y ambición. Acababa de fundar su propia empresa de instalaciones de seguridad y hablaba con pasión de las perspectivas del mercado, de cómo, dentro de 5 años, todo el mundo instalará sistemas inteligentes en sus casas y oficinas. Noreen creyó en él incondicionalmente. Un año después se casaron en una modesta ceremonia con amigos íntimos y familiares. Pasaron la luna de miel en una casita en el lago, soñando con un futuro lleno de amor y éxito. Elliot habló de hijos. Quería 2, un niño y una niña, con 2 o 3 años de diferencia. Noreen estaba de acuerdo, aunque en secreto soñaba con una familia numerosa, 3 o incluso 4 hijos. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de trabajo y esperanza. La empresa de Elliot luchaba por encontrar clientes, y Noreen, con su sueldo estable, aunque modesto, de técnico de laboratorio, era el principal sostén de la familia. Nunca reprendió a su marido, consciente de que crear una empresa lleva tiempo. Al contrario, le animaba en los momentos de desesperación, le ayudaba a redactar propuestas comerciales y a corregir contratos. Los fines de semana repartían juntos folletos en los centros comerciales, explicando a los clientes potenciales las ventajas de los sistemas de seguridad modernos. Al tercer año de matrimonio, la fortuna sonrió por fin a Elliot. Firmó su primer contrato importante con una cadena de joyerías. Siguieron otros pedidos y, poco a poco, la empresa Holt Security empezó a reportar ingresos estables. Elliot contrató a los primeros empleados, alquiló una pequeña oficina y luego toda una planta en el centro de negocios Meridian Plaza. A medida que crecía su riqueza, también lo hacía el propio Elliot. Empezó a prestar más atención a su aspecto. Renovó su vestuario, cambió las gafas por lentillas y empezó a ir al gimnasio con regularidad. Noreen estaba encantada con estos cambios, pues los veía como señales de que su marido había encontrado por fin la confianza en sí mismo. En su 5º aniversario de boda, Elliot le hizo un regalo especial a Noreen, un test de embarazo positivo, o mejor dicho, una caja de pruebas vacía que tuvo que rellenar ella misma. Creo que deberíamos irnos, dijo entonces. El negocio es estable, podemos permitirnos un bebé. Imagínate lo maravilloso que será ser padres. Noreen estaba feliz. Inmediatamente empezaron a planificar el embarazo. Ella cambió a una dieta sana, dejó el alcohol, empezó a tomar vitaminas para embarazadas. Elliot compró un montón de libros sobre la concepción y el embarazo. Instaló una aplicación en su teléfono para controlar la ovulación. Ambos parecían estar plenamente comprometidos con el proceso. Los primeros meses de intentos infructuosos no les inquietaron. Todas las fuentes decían que era normal que una pareja sana concibiera un hijo al cabo de un año de esfuerzo activo. Pero a medida que pasaba el año, y luego el segundo, Noreen empezó a preocuparse. Elliot también mostraba signos de impaciencia, aunque intentaba no demostrarlo. Quizá deberíamos ir a un especialista, sugirió Noreen tras otra prueba negativa. ¿Crees que pasa algo? Elliot sonaba preocupado. No necesariamente, pero es mejor comprobarlo. Mi clínica cuenta con excelentes especialistas en reproducción, y así comenzó su periplo por el laberinto de exámenes médicos. Noreen fue la primera en someterse a un examen completo. Análisis de sangre para detectar hormonas, ecografía de los órganos pélvicos y comprobación de la permeabilidad de las trompas de falopio. Los resultados fueron tranquilizadores. Todos los indicadores eran normales. No había razones fisiológicas que impidieran la concepción. Ahora te toca a ti, le dijo a Elliot, pero él le hizo un gesto con la mano.
¿Por qué? No te pasa nada, ¿verdad? Así que solo lleva tiempo. Pero el protocolo implica examinar a ambos miembros de la pareja. Es solo un análisis de sangre y un espermiograma. Nada del otro mundo. Ahora mismo estoy demasiado ocupado, dijo con firmeza. El nuevo proyecto requiere toda mi atención. Volvamos a esto dentro de un mes. El mes se convirtió en 6 meses, luego en un año. Elliot encontraba cada vez más excusas para evitar el examen. Mientras tanto, el reproductólogo sugirió a Noreen una estimulación hormonal, solo para estar seguros. Empezaron meses de inyecciones, pastillas y controles constantes. Los efectos secundarios eran insoportables. Náuseas, dolores de cabeza, cambios de humor, pero Noreen lo soportó todo por el bien de su sueño compartido. Cuando eso tampoco funcionó, el médico sugirió la fecundación in vitro. El procedimiento era caro, pero a Elliot no le importaban los gastos. Su negocio estaba en auge y el dinero ya no era un problema. Sin embargo, en la fase preliminar, el médico volvió a plantear la cuestión del examen del marido. Minus Senior Holt, sin su análisis no podemos determinar el protocolo óptimo de Phoebe, explicó el doctor. Ramírez, es un procedimiento estándar. Miri, tengo 3 hijos de un matrimonio anterior, dijo Elliot de repente. Le aseguro que no me pasa nada. Noreen se quedó estupefacta. Elliot nunca había mencionado un matrimonio anterior, y mucho menos hijos. Más tarde en casa, admitió que había mentido. Solo quería que se echara atrás, explicó Elliot. Estos médicos siempre buscan problemas donde no los hay. Créeme, conozco mi cuerpo. Al final, Elliot accedió a hacerse una prueba muy básica, cuyos resultados fueron etiquetados como dentro de los límites normales. Y eso fue suficiente para iniciar el procedimiento de Phoebe. Pero tanto el primer como el segundo intento fracasaron. Los embriones no echaron raíces. Tras el segundo intento fallido de Phoebe, la relación de la pareja empezó a cambiar. Elliot llegaba cada vez más tarde al trabajo y en casa se mostraba irritable y distante. Empezó a asistir a cenas de negocios sin Noreen, alegando que eran reuniones puramente de negocios. Te aburrirás. Viajes de negocios frecuentes, largas conversaciones telefónicas en otras habitaciones. Todo apuntaba al cuadro clásico de la infidelidad. Pero Noreen no quería creerlo. Achacaba los cambios en el comportamiento de su marido al estrés y la frustración por sus intentos fallidos de ser padres. Una noche, cuando Elliot volvió tarde, olía a alcohol y a perfume de mujer. ¿Dónde has estado?, preguntó Noreen. Discutiendo un nuevo contrato con unos clientes. Él evitó su mirada. Siento que sea tan tarde. Estábamos celebrando la firma. Hueles a perfume, dijo ella en voz baja. Es la ayudante del cliente. Estaba sentada a mi lado. Se encogió de hombros Elliot. ¿Estás celosa? No tengo tiempo para esto, Noreen. Estoy trabajando como un demonio para mantenernos mientras tú... Hizo una pausa. ¿Mientras yo qué? Había un desafío en su voz. Nada, sacudió la cabeza. Estoy cansado. Hablaremos mañana. Pero no hubo conversación pasado mañana, ni en los días siguientes. Era como si hubieran decidido tácitamente no volver a tratar el doloroso tema. Elliot continuó con sus regresos tardíos, y Noreen fingió creer sus explicaciones. 2 meses después del último intento fallido de FAB, Elliot sugirió inesperadamente comprar una casa de campo. Necesitamos un lugar donde podamos relajarnos, alejarnos de la ciudad, dijo. Una casa grande con un terreno donde los niños puedan correr y jugar. ¿Niños? Zrenia, se preguntó Nora. ¿Aún quieres intentarlo? Por supuesto, sonrió. Pero ahora no. Los dos necesitamos un descanso. Vivamos y disfrutemos de la vida. Y los niños vendrán cuando estén preparados para aparecer. Ella aceptó, conmovida por sus palabras. Compraron una bonita casa de 2 plantas a 40 kilómetros de la ciudad, con un gran jardín y vistas al lago. Los fines de semana trabajaban en la reforma y el mobiliario, planeando qué habitación se convertiría en el cuarto de los niños y cuál en la de invitados. Parecía que su relación volvía a su cauce, pero el acercamiento duró poco. Pronto Elliot empezó a quedarse hasta tarde otra vez, y los fines de semana en la casa de campo los pasaba frente a su portátil, contestando constantemente llamadas y mensajes de trabajo. Noreen sentía que el abismo crecía entre ellos, pero no sabía cómo cerrarlo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, una joven llamada Raven Pierce soñaba con una vida mejor.
26 años, los últimos 4 de ellos una cadena de trabajos mal pagados y relaciones fracasadas. Trabajaba a tiempo parcial en el Blue Oyster Bar por las tardes y durante el día trabajaba para una empresa de limpieza que daba servicio a edificios de oficinas. Raven siempre destacaba entre el personal de limpieza. Pintalabios brillante, corte de pelo a la moda, zapatos de tacón alto. Estoy aquí temporalmente, decía a menudo a sus colegas. Pronto me veréis en un papel muy distinto. Con un equipo de limpieza solía atender el centro de negocios Meridian Plaza, donde Holt Security tenía una oficina en la 7ª planta. Raven se fijó por primera vez en Elliot cuando éste celebraba una reunión en una sala de conferencias con paredes de cristal. Alto, seguro de sí mismo, con un traje caro, estaba claro que mandaba. Los demás escuchaban atentamente cada una de sus palabras. ¿Quién es?, preguntó Raven a su compañero, limpiando el cristal del pasillo. Elliot Holt, propietario de Holt Security, respondió ella. Dicen que es millonario. Empezó de cero y ahora tiene contratos por todo el estado. Raven asintió, memorizando la información. Aquella tarde se quedó un poco más de lo habitual, limpiando meticulosamente la oficina de la empresa de Elliot, con la esperanza de que el dueño le prestara atención. Pero Elliot estaba inmerso en su trabajo y apenas asintió cuando ella le deseó buenas noches. Mientras tanto, se producían cambios en la vida personal de Raven. Su relación con Ted Norton, el camarero del Blue Oyster, empezaba a desmoronarse. Ted era atractivo, pero sin ambiciones. Se conformaba con un trabajo en un bar y un modesto piso en las afueras. Raven, en cambio, soñaba con más. Podríamos mudarnos al centro si consigues un trabajo de verdad, le dijo a Ted. ¿Por qué? Estaba realmente perplejo. Aquí estamos bien. El alquiler es barato, está cerca del trabajo. Estas conversaciones siempre acababan en discusiones. Raven acusaba a Ted de falta de ambición. Él la acusaba de mercenaria. En el fondo sabía que su relación estaba condenada, pero no tenía prisa por ponerle fin. La soledad la asustaba más que vivir con alguien a quien no amaba. Todo cambió un día de abril, cuando Raven tropezó accidentalmente con Elliot en una cafetería de la planta baja del centro de negocios. Estaba haciendo cola para tomarse un café cuando una voz familiar sonó detrás de ella. ¿Te importa que me ponga detrás de ti? Llego tarde a una reunión. Era él, Elliot Holt, con un impecable traje gris y un maletín de cuero en la mano. Raven esbozó su sonrisa más encantadora. Por supuesto, señor Holt. Le conozco. Limpio su despacho. Él la miró más de cerca, como si la viera por primera vez. ¿Ah, sí? Lo siento. No me había dado cuenta. No pasa nada, le tendió la mano. Raven Pierce. Encantado, le estrechó la mano. ¿Llevas mucho tiempo trabajando en el centro de negocios? Casi un año. Antes trabajaba en la administración del hotel Grand Regent. Era mentira. Raven nunca había trabajado en un hotel, pero sabía intuitivamente que era poco probable que una señora de la limpieza interesara a un hombre como Elliot. ¿El Grand Regent? Hice una conferencia allí el año pasado. Un servicio estupendo. Tomaron sus cafés y salieron juntos de la cafetería. Raven sintió que había causado impresión. Quizá volvamos a vernos, señor Holt, se despidió. Tal vez, sonrió él. Y por favor, llámeme Elliot. Después de aquel encuentro, Raven empezó a llamar su atención, accidentalmente, en cafeterías, en el vestíbulo del centro de negocios. Un día incluso se apuntó a una sesión de prueba en el mismo gimnasio que frecuentaba Elliot. Su insistencia dio resultado. 3 semanas después, él la invitó a cenar. La cena fue en un restaurante caro del centro de la ciudad. Elliot conversó con ella atentamente y se interesó por su vida y sus planes de futuro. Raven se cuidó de mantener la imagen de chica ambiciosa que trabajaba temporalmente en la limpieza para pagarse unos cursos de gestión. Admiro a la gente que sabe lo que quiere, dijo Elliot llenando su copa de vino, y están dispuestas a superar dificultades para conseguirlo. Como tú. Raven lo miró a los ojos. He oído tu historia. Impresionante. No fue fácil. Tomó un sorbo de vino. Durante los primeros años trabajé prácticamente las 24 horas del día. Afortunadamente, mi mujer me apoyó. Ahí está. Está casado. Raven sintió una punzada de decepción, pero se recompuso rápidamente.
Es muy importante tener a alguien que te entienda. Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 8 años, respondió Elliot, pero últimamente distanciados. Intereses diferentes, objetivos diferentes. Raven asintió comprensiva, ocultando su alegría interior. Si el matrimonio se estaba desmoronando, ella tenía una oportunidad. Después de cenar, Elliot la llevó a casa y se despidió de ella sin intentar pedirle que la visitara. Eso solo sirvió para despertar el interés de Raven. La mayoría de los hombres esperaban más que eso en una primera cita. Siguieron viéndose, primero una vez a la semana y luego más a menudo. Elliot era generoso, le hacía regalos caros, le pagaba las facturas del restaurante e incluso se ofreció a ayudarla a alquilar un piso en un barrio mejor. Nunca la invitaba a su casa ni se quedaba a dormir, alegando una situación complicada con su mujer. Raven se daba cuenta de que era la amante de un hombre casado, pero eso no la avergonzaba. Al contrario, veía en Elliot la oportunidad de una vida mejor. A diferencia de Ted, a quien seguía viendo de vez en cuando, Elliot era decidido, exitoso, seguro de sí mismo. A su lado se sentía especial. Cuando Raven descubrió que estaba embarazada, no supo qué hacer. Durante el último mes, se había acostado tanto con Ted como con Elliot, aunque con este último con mucha menos frecuencia. Ted, con todos sus defectos, era un amante apasionado y sus despedidas siempre acababan en la cama. Elliot, en cambio, era más reservado y prefería los restaurantes lujosos y las conversaciones sobre el futuro de la intimidad física. Contando las fechas, Raven podía decir casi con seguridad que Ted era el padre del niño. Pero un futuro con él parecía poco prometedor. El mismo piso pequeño, el mismo trabajo en un bar, siempre ahorrando dinero en todo. Mientras que Elliot podía darles a ella y al bebé todo lo que ella soñaba. A menudo hablaba de cómo soñaba con tener hijos, pero el destino aún no nos ha dado esa felicidad a mi mujer y a mí. Raven lo vio como una señal. Tal vez era su oportunidad de ocupar un lugar junto a él. Después de todo, ¿qué argumento podría ser más convincente para el divorcio que una amante embarazada? La solución no se hizo esperar. Le diría a Elliot que el bebé era suyo. Ted nunca se enteraría. Y aunque lo hiciera, ¿qué podría hacer? No tenía dinero ni contactos para enfrentarse a un hombre como Elliot Holt. Cuando Raven le dio la noticia a Elliot, la reacción de éste superó sus expectativas. En lugar de duda o pánico, parecía triunfante. Como si hubiera recibido la confirmación de algo importante para él. «Esto es maravilloso, Raven», dijo abrazándola con fuerza. «Estaré ahí para ti y para nuestro bebé, te lo prometo». Habló de cómo vivirían juntos, de cómo él les proporcionaría todo lo que necesitaran, de cómo cuidaría de ella durante el embarazo. Y ni una palabra sobre su mujer, ni una palabra sobre el divorcio, como si el problema no existiera. «¿Qué pasa con tu mujer?», preguntó Raven con cautela. «Me ocuparé de ella», dijo Elliot con firmeza. «Todo cambiará pronto. Confía en mí». Y así fue. Aquella noche Raven cortó todos los lazos con Ted, negándose a explicar por qué. Ya había tomado una decisión. Había elegido un futuro con Elliot Holt, un exitoso hombre de negocios que creía que sería el padre perfecto para su hijo, aunque biológicamente no lo fuera. Lo que Raven no sabía estaba oculto en el historial médico de Elliot, un diagnóstico que ponía fin a sus sueños de ser padre biológico. Un diagnóstico que había ocultado cuidadosamente a todo el mundo, incluida su esposa. Un diagnóstico que convertía su pequeño engaño en una bomba de relojería lista para explotar en el momento más inesperado. El sábado amaneció sorprendentemente despejado y cálido para el comienzo de la primavera. Noreen se despertó con las primeras luces del alba, aunque su despertador había sido puesto a las 8. No pudo conciliar el sueño. Durante toda la noche la atormentaron pensamientos ansiosos sobre el día que le esperaba, sobre la posibilidad de entrar en la casa donde su marido celebraría su futura paternidad con otra mujer. La idea le seguía pareciendo absurda, como una broma de mal gusto o una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. Noreen se sentó en el borde de la cama, frotándose las sienes. Le zumbaba un poco la cabeza por la noche en vela. La habitación estaba inusualmente silenciosa sin Elliot. Incluso ahora, después de todo lo que había aprendido, echaba de menos su presencia. La respiración pesada mientras dormía,
la costumbre de murmurar algo inaudible antes de despertarse. 8 años de matrimonio no podían borrarse en un día. Miró el reloj. Solo eran las 6:30. Aún faltaban más de 7 horas para la fiesta, pero tenía que prepararse a conciencia. Noreen se levantó, se puso una bata y fue a la cocina. Se preparó una taza de café bien cargado. Hoy lo necesitaba más que nunca. Tomó un sorbo del líquido hirviente y sintió que su mente se aclaraba. Era hora de actuar. Lo primero que hizo Noreen fue sacar la carpeta que había preparado el día anterior. Contenía copias del informe de infertilidad de Elliot del Meridian, fotos de ellos juntos a lo largo de los años, documentos sobre sus intentos de tratamiento de fertilidad, incluidos 2 tratamientos de fecundación in vitro fallidos. Había pruebas más que suficientes, pero ella quería estar absolutamente segura de que su palabra no se pondría en duda. Noreen volvió a examinar el informe del médico. La redacción era inequívoca. Paciente, Elliot Holt. Diagnóstico, azospermia congénita. Pronóstico, enfermedad irreversible, incapacidad para concebir de forma natural. Al pie estaba la firma del doctor, Kramer y el sello de la clínica. Era un hecho médico irrefutable. Elliot no podía ser el padre biológico del hijo de Raven. Noreen volvió a guardar todos los documentos en la carpeta y se dirigió al armario, donde colgaba el vestido azul oscuro que había comprado especialmente para la ocasión. A Elliot nunca le había gustado ese color. Decía que la hacía demasiado pálida. Otra pequeña mentira, una de las muchas formas en que la había controlado durante años. Hoy rompería todas sus reglas. Tras una larga ducha, Noreen se peinó con cuidado y se maquilló con más brillo que de costumbre. Se puso un vestido nuevo y se examinó críticamente en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada desde el reflejo parecía una desconocida. Decidida, fuerte, dispuesta a luchar por sí misma. ¿Cuándo había cambiado tanto? Quizá ayer, cuando se enteró de la traición de su marido, o hace una semana, cuando descubrió su diagnóstico, o tal vez este momento de transformación había ido madurando durante años, con cada acusación que él había hecho, cada mentira que había contado. Noreen guardó la carpeta en el bolso, comprobó las llaves y el teléfono. Añadió una pequeña cantidad de dinero en efectivo por si acaso. No sabía cómo acabaría el día, pero quería estar preparada para cualquier giro de los acontecimientos. Recorrió la casa una vez más antes de salir, despidiéndose mentalmente del lugar que había considerado suyo durante tantos años. Se quedó en el dormitorio, mirando las fotos de ellos juntos en la mesilla de noche. Aquí estaban en su luna de miel, jóvenes, felices, llenos de esperanza. En la inauguración de la oficina de Holt Security, Elliot cortaba la cinta con orgullo y Noreen estaba a su lado, radiante de alegría por su marido. Y la última es en su casa de campo, donde Elliot celebrará hoy su supuesta paternidad. La foto fue tomada hace solo un año, pero parecía que había pasado una eternidad desde entonces. A las 11 en punto, Noreen subió a su coche y salió del garaje. Estaba a 1 hora y media en coche de la casa de campo, pero pensaba hacer una parada por el camino. Necesitaba calmarse y volver a pensar en su plan de acción. Al mismo tiempo, se estaba trabajando en la casa de campo del matrimonio Holt. Elliot había llegado allí la noche anterior y llevaba desde la mañana supervisando personalmente los preparativos de la fiesta. La organizadora de eventos que había contratado, Tara Jenkins, coordinaba profesionalmente la decoración y el equipo de catering. Pero Elliot supervisaba cada detalle para que el día fuera perfecto. Ya hemos hablado de globos azules y plateados, Tara, dijo señalando la decoración del salón. Nada de rosa. Aún no sabemos el sexo del bebé. Por supuesto, señor Holt, asintió Tara tomando nota en su portapapeles. Haré los preparativos ahora mismo. Elliot parecía emocionado pero concentrado. Llevaba su mejor traje, un gris oscuro con una tenue franja azul a juego con la combinación de colores de la fiesta. Llevaba el pelo suelto, normalmente bien peinado, lo que le daba un aspecto más juvenil. Quería parecer el futuro padre perfecto. En el dormitorio del primer piso, Raven Pierce ultimaba sus preparativos. Había elegido un elegante vestido azul plateado que realzaba su esbelta figura. A sus 7 semanas de embarazo, los cambios aún eran imperceptibles. Raven estaba nerviosa. Hoy sería la primera vez que se presentaría a los amigos y socios de Elliot como su futura esposa y madre de su hijo. Era un paso importante,
que la acercaba a su objetivo de convertirse en la señora Holt. «Estás guapísima», le dijo Elliot al entrar en el dormitorio. «Una auténtica futura mamá». «Estoy preocupada», admitió Raven, arreglándose el pelo. «¿Y si tus amigos no me aprueban? ¿Y si nos juzgan por...?» «¿Por qué?». Se acercó y la abrazó por detrás, mirándose en el espejo. «¿Por querernos? ¿Por el hecho de que vamos a formar una familia? No te preocupes. Todos mis verdaderos amigos se alegrarán por nosotros». «¿Y tu mujer?», preguntó Raven con cautela. «Dijiste que pedirías el divorcio la semana que viene, pero...». «Y lo haré», dijo Elliot con firmeza. «Hoy anunciaremos nuestro futuro hijo, y el lunes me reuniré con un abogado. Noreen será generosamente compensada, créeme. No causará ningún problema». Raven asintió, pero la ansiedad nunca la abandonó. En las últimas semanas se había encariñado con Elliot más de lo que había planeado. Lo que había empezado como un plan calculado para garantizar un futuro seguro para ella y su hijo se había convertido en algo más. Elliot era atento, cariñoso y estaba realmente entusiasmado con su embarazo. A veces casi se olvidaba de que no era suyo. ¿Y si...? Vaciló, sin saber cómo expresar su temor. ¿Y si tu mujer se entera de la fiesta y viene aquí? Elliot se rió, pero había tensión en su risa. Por supuesto que no. Noreen está ahora mismo en casa de sus padres, en Haven. Está a 3 horas en coche de aquí. Además, nunca ha sido una persona conflictiva. Aunque se enterara, se limitaría a sufrir en silencio, como siempre había hecho. Había desdén en las palabras de Elliot, y Raven sintió una punzada de duda. Si hablaba de la mujer con la que llevaba 8 años, ¿cómo hablaría de ella si su relación se desmoronaba? «No te preocupes», la besó Elliot en el cuello. «Hoy es nuestro día, el día en que anunciamos al mundo nuestro amor y nuestro bebé». Raven sonrió, apartando sus dudas. Al fin y al cabo, ya había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Abajo, los primeros invitados ya estaban empezando a reunirse. Elliot había invitado a unas 20 personas, sus amigos más íntimos, sus socios y algunos empleados clave de la empresa. Seleccionó cuidadosamente la lista de invitados, eligiendo a aquellos que, en su opinión, le apoyarían en su nueva etapa de la vida y no le juzgarían por engañar a su mujer. A las 2 de la tarde, la casa estaba llena de gente. Había música suave, los camareros servían champán y aperitivos. Elliot hizo de amable anfitrión, presentando a Raven a los invitados como la persona especial de mi vida. Aún no había anunciado el embarazo. Ese sería el momento culminante de la velada, previsto para las 4. «Elliot, colega, una gran fiesta», le dio una palmada en el hombro Brian Kowalski, amigo y socio desde hace mucho tiempo. «Aunque sigo sin entender qué estamos celebrando». «¿Y dónde está Noreen?» «Suele asistir a vuestros actos». «Ya lo sabrás a su debido tiempo», sonrió Elliot enigmáticamente. «Y en cuanto a Noreen, ella y yo decidimos seguir caminos separados». «¿Ah, sí?». Brian parecía sorprendido. «Lamento oír eso. Parecíais la pareja perfecta». «Las apariencias engañan, amigo», dijo Elliot dando un sorbo a su champán. «A veces la gente no está hecha para estar junta». Al otro lado de la sala, Raven charlaba con las esposas de los socios de Elliot. Sonreían amablemente, pero en sus ojos había una mezcla de curiosidad y juicio. Todos sabían que Elliot estaba casado, y la presencia de una mujer joven y atractiva que claramente había ocupado el lugar de su esposa suscitaba preguntas. «¿Así que trabajas con Elliot?», preguntó Linda Morrison, la esposa del consejero general de la empresa. «No exactamente», respondió Raven. «Nos encontramos en el centro de negocios donde está su despacho. Estaba trabajando allí como asesora». Decidió no mencionar su verdadero cargo. Una limpiadora saliendo con el dueño de una empresa era una historia demasiado tópica que provocaría más cotilleos. «¿Cuánto tiempo lleváis juntos?», siguió preguntando Linda. «Unos meses», respondió Raven con evasivas. «Pero a veces el tiempo no importa, ¿verdad? Cuando conoces a la persona adecuada, lo sabes». Linda sonrió tensa, claramente poco convencida por la máxima romántica. Raven sintió que se ruborizaba bajo su intensa mirada. Las conversaciones triviales nunca habían sido su fuerte, sobre todo con personas de un círculo social diferente.
Exhaló aliviada cuando Elliot se acercó y le rodeó la cintura con el brazo. Señoritas, espero que os estéis conociendo bien. Maynell preguntó con una sonrisa. Raven, querida, quiero presentarte a algunas personas más. La alejó del grupo de mujeres, notando su tensión. No les hagas caso, susurró. Solo están celosas. Eres joven, eres guapa, y yo te he elegido. Raven asintió, agradecida por el apoyo. Elliot siempre sabía qué decir para hacerla sentir especial. Era una de las cualidades por las que lo apreciaba. En ese momento, Norrin se detuvo en una pequeña gasolinera a una media hora en coche de la casa de campo. Necesitaba ordenar sus pensamientos y refrescarse un poco. No había podido tragar bocado esta mañana por la excitación. Después de comprar un bocadillo y una botella de agua, se sentó en una mesa cerca de la ventana y abrió su carpeta. El plan era sencillo: llegar a la fiesta sobre las 3, cuando todos los invitados estuvieran reunidos, pero antes del anuncio oficial de Elliot. Entrar en silencio, sin escenas dramáticas, encontrar un momento en el que Elliot fuera el centro de atención y presentar las pruebas de su engaño. Luego se marcharía con la cabeza bien alta, dejándole que asumiera las consecuencias. Pero ahora, sentada aquí en la tranquilidad del café de carretera, Norrin empezaba a tener dudas. Tal vez debería haber pedido el divorcio. Coger la mitad de los bienes, incluida su parte del negocio que había ayudado a construir, y empezar una nueva vida. ¿Por qué la humillación pública? ¿Por qué el enfrentamiento? Porque se lo merecía, se respondió a sí misma. Porque durante 8 años la había hecho sentirse inferior. La había culpado de que no tuvieran hijos, a sabiendas de la verdad. Porque había planeado dejarla por otra mujer, haciendo pasar el hijo de otro hombre por suyo. Y porque Raven, a pesar de su naturaleza calculadora, también era víctima de sus mentiras. Merecía saber la verdad sobre el hombre con el que planeaba labrarse un futuro. Volvió la determinación. Norrin miró el reloj. Eran las 3. Era hora de ponerse en camino si quería llegar a tiempo para el apogeo de la fiesta. Mientras tanto, el ambiente en la casa de campo era cada vez más animado. Los invitados, entusiasmados por el champán y el buen tiempo, se trasladaron a la amplia terraza con vistas al jardín. Elliot era el centro de atención, hablando de sus planes de expansión empresarial y de la nueva línea de productos que su empresa estaba a punto de lanzar. Pero todos sentían curiosidad por algo más. ¿Por qué los había reunido aquí? ¿Qué ocasión especial planeaba anunciar? Paciencia, amigos, sonrió Elliot. Todo a su tiempo. Prometo que la espera merecerá la pena. Raven estaba a su lado, sonriendo y asintiendo en los lugares adecuados. Sentía los ojos de los invitados clavados en ella, curiosos, evaluadores, a veces abiertamente hostiles. Se sentía especialmente incómoda bajo el escrutinio de Brian Kowalski. Era amigo íntimo de Elliot, pero también conocía bien a Norrin, y estaba claramente avergonzado por lo que estaba ocurriendo. Quizá deberíamos anunciarlo antes, le susurró Raven a Elliot. La gente está empezando a hacer suposiciones. Déjalos, le guiñó un ojo. Eso solo alimentará la intriga. Además, espero a algunos invitados más importantes. Raven asintió, pero su malestar interior iba en aumento. Algo en aquel día, en el comportamiento de Elliot, en el ambiente de la fiesta, la inquietaba. Era como si estuvieran actuando en una obra cuyo guión solo Elliot conocía. A las 4 en punto, Norrin se detuvo frente a la casa de campo. Aparcó un poco más lejos y se quedó sentada en el coche durante varios minutos, observando la casa. Había unos 15 coches aparcados en la entrada y a lo largo de la calle, exactamente el número de invitados que esperaba ver. La fiesta estaba en pleno apogeo. Sacó el teléfono y respiró hondo. Una última oportunidad para echarse atrás. Un último momento en el que podría marcharse y elegir otro camino. Pero sus manos marcaron solas un número que le resultaba familiar. «Brian, soy Norrin», dijo cuando respondió la llamada. «Estás en la fiesta de Elliot, ¿verdad?» «¿Norrin?» La voz de Brian sonó sorprendida y confusa. «Sí, estoy aquí. Mira, no sé qué está pasando, pero...» «No pasa nada», interrumpió ella. «Yo también estoy aquí. Acabo de llegar. No se lo digas a Elliot. Solo... prepárate para una sorpresita». Desconectó sin esperar respuesta. Brian era el único de los amigos de Elliot en quien podía confiar. Siempre la había tratado con respeto y esperaba que se pusiera de su lado
cuando se supiera la verdad. Noreen salió del coche, se arregló el vestido y el pelo, recogió su bolso y sus documentos y caminó decidida hacia la casa. Cada paso era difícil, pero sabía que tenía que hacerlo, no solo por su propio bien, sino por todos los años que había creído las mentiras del hombre en quien más confiaba. En el jardín, Elliot se dio cuenta de que Brian se había distraído de repente, mirando constantemente su reloj y la puerta principal. ¿Todo bien, amigo?, le preguntó. Es como si estuvieras esperando a alguien. Estoy bien, sonrió Brian con esfuerzo. Solo un poco cansado. Había sido una semana muy ajetreada. Elliot asintió, pero había algo en el comportamiento de su amigo que le inquietaba. Estaba a punto de preguntar algo más cuando Tara, la organizadora del acto, se acercó con un recordatorio. Señor Holt, son casi las 4. Quería hacer el anuncio a las 4, ¿verdad? Sí, por supuesto, sonrió. Es hora de compartir nuestra alegría con todos. Elliot llamó al camarero y cogió 2 copas de champán, una para él y otra para Raven. Luego se acercó a ella y le dijo en voz baja, ¿lista para ser el centro de atención? Raven sonrió nerviosa, pero asintió. Aquel momento iba a ser el comienzo de su nueva vida, la vida con la que siempre había soñado. Elliot la cogió de la mano y la condujo al centro de la terraza. Golpeó su copa con la cuchara, atrayendo la atención de los invitados. Amigos míos, dijo con confianza y alegría en la voz, gracias por compartir con nosotros este día tan especial. Os he reunido aquí para compartir la noticia que ha cambiado mi vida. Los invitados guardaron silencio, todos los ojos fijos en la pareja en el centro de la terraza. Elliot rodeó la cintura de Raven con el brazo y continuó. Como muchos de ustedes saben, los últimos años han sido difíciles para mí personalmente. Noreen y yo queríamos tener hijos, pero hizo una pausa dramática. Supongo que el destino ha decidido otra cosa. Hubo suspiros de simpatía entre la multitud. Algunas personas se miraron entre sí, evidentemente incómodas. Todos sabían lo mal que lo había pasado la pareja Holt al no tener hijos. Pero la vida es increíble, continuó Elliot, sin darse cuenta de la tensión. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, y a veces hay un milagro esperándote detrás de esa puerta. Se volvió hacia Raven, mirándola con una ternura que parecía genuina. Raven me dio una segunda oportunidad. Una oportunidad de amar, de ser feliz, y, lo que es más importante, le puso la mano en el estómago. Una oportunidad de ser padre. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos invitados parecían sorprendidos, otros conmovidos. Brian Kowalski se hizo a un lado, con un rostro mezcla de incredulidad y consternación. Sí, amigos. Elliot levantó la copa. Raven y yo esperamos un hijo. Por fin he encontrado a una mujer que puede darme la alegría de la paternidad. Estas palabras, crueles por su falta de tacto, flotaron en el aire. Nadie sabía cómo reaccionar. Felicitar a un hombre por el embarazo de su amante cuando su mujer sufría infertilidad. Justificar la infidelidad y el divorcio aparentemente inminente con la alegría de la paternidad. En ese momento se abrió la puerta principal de la casa y Noreen salió a la terraza. Con su vestido azul oscuro, la espalda erguida y la cabeza alta, tenía un aspecto completamente distinto al que los invitados recordaban de ella. Más segura de sí misma, más fuerte, más decidida. Elliot, absorto en su discurso, no se percató inmediatamente de su aspecto, pero, poco a poco, las miradas de los invitados se volvieron hacia la entrada de la terraza y una nueva oleada de murmullos recorrió la multitud. Raven, percibiendo el cambio de ambiente, siguió las miradas y fue la primera en ver a Noreen. Su rostro había palidecido. Elliot, susurró apretándole la mano. Mira. Elliot se dio la vuelta y se quedó inmóvil. Tenía la copa de champán a medio camino de los labios. En sus ojos se leía sorpresa e incredulidad, como si hubiera visto un fantasma. «Noreen», le tembló la voz. «¿Qué hace usted aquí?» Noreen caminó lentamente hacia la pareja, sintiendo las miradas de todos los presentes. Su corazón latía con tanta fuerza que sus latidos parecían audibles en el silencio que se produjo. Pero su voz era tranquila cuando por fin habló. «He venido a felicitaros, por supuesto. ¿No debería una esposa compartir un momento tan especial con su marido?» El tiempo pareció detenerse en la terraza de la casa de campo de los Holt. Hacía solo un momento había habido alegría festiva y felicitaciones,
Pero ahora reinaba un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en las tres figuras del centro: Elliot, Raven y Noreen, que había aparecido de repente. Noreen. Elliot recuperó por fin el habla, tratando de asimilar la conmoción. Creía que estabas en casa de tus padres, en Haven. Evidentemente te equivocabas, sonrió Noreen, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Tampoco lo hizo por mucho más. Los invitados empezaron a cuchichear, algunos visiblemente avergonzados, otros intrigados por el inesperado giro de los acontecimientos. Brian Kowalski se acercó sigilosamente a Noreen, dispuesto a apoyarla si era necesario. Elliot se recompuso rápidamente. Años de gestión empresarial le habían enseñado a mantener la compostura en situaciones de crisis, y ahora esas habilidades eran más útiles que nunca. Amigos, se dirigió a los invitados con una sonrisa tensa. Permítanme que me explique. Como pueden ver, la noticia sorprendió a mí, Noreen. Habíamos planeado discutir la situación en un entorno más privado, pero el destino decidió otra cosa. Terminó Noreen por él, utilizando sus propias palabras recientes. Como a ti te gusta decir. Raven estaba de pie junto a Elliot, agarrada con fuerza a su brazo. Su rostro era una mezcla de miedo y confusión. No se esperaba este giro de los acontecimientos. No estaba preparada para enfrentarse a la esposa legal de Elliot, sobre todo delante de toda aquella gente. Quizá deberíamos seguir dentro, sugirió en voz baja. Este es un asunto familiar, no para el público. Noreen desvió la mirada hacia la joven. Raven, ¿verdad? Me alegro de conocerte por fin. Elliot me ha hablado mucho de ti. Era mentira. Elliot nunca había mencionado a Raven, pero Noreen quería sembrar la duda, hacer que su ama se preguntara qué más podría estar ocultándole Elliot. No os preocupéis, no voy a montar una escena, continuó Noreen, dirigiéndose a todos los presentes. En realidad he venido a felicitaros a los dos por esta maravillosa noticia. Dio unos pasos hacia adelante, acercándose a la pareja. Elliot retrocedió instintivamente, como si se dispusiera a atacar, pero Noreen se limitó a sonreír aún más. Elliot siempre ha querido tener hijos, dijo en voz alta para que todos la oyeran. Lo intentamos durante 8 años. Médicos, pruebas, hormonas, 2 intentos de fecundación in vitro. Hizo una pausa observando cómo cambiaba la expresión de Raven. Pero nada funcionó. Y entonces, ¡qué milagro! Solo unos meses contigo, Raven, y ocurrió algo que no podría haber ocurrido en 8 años conmigo. Había sarcasmo en sus palabras, pero muchos de los presentes, al no conocer la historia completa, las tomaron al pie de la letra, como una amarga confesión de una mujer que había sido sustituida por otra más joven y fértil. Noreen, por favor. Elliot dio un paso hacia ella, bajando la voz. No tienes que hacer esto aquí, delante de todos. Hablemos en privado. Te lo explicaré todo. Estoy segura de que lo harás, asintió Noreen. Siempre se te daba bien encontrar explicaciones, como por qué era yo y no tú el problema todos estos años. Abrió el bolso y sacó una carpeta con documentos. Pero, sabes, a veces la verdad sale a la luz, aunque te esfuerces mucho en ocultarla. Elliot palideció al ver la carpeta en manos de su mujer. Algo cambió en su mirada, una inquietud, tal vez incluso miedo. ¿De qué se trata?, preguntó Raven, desviando la mirada de la carpeta al rostro de Noreen. Esto, querida, es el historial médico de tu felicidad común. Noreen abrió la carpeta y sacó el primer documento, una copia del informe médico de la clínica Meridian. Concretamente, un informe médico sobre la salud de Elliot Holt. Estaba fechado el mes pasado. Le tendió el documento a Raven, que lo cogió instintivamente, sin darse cuenta aún de lo que estaba pasando. No mires, dijo Elliot bruscamente, intentando arrebatar el papel de las manos de Raven, pero ella se apartó y empezó a leer. Paciente, Elliot Holt, leyó en voz alta, con voz temblorosa. Diagnóstico, azoospermia congénita, ausencia total de espermatozoides en el eyaculado. Pronóstico, condición irreversible, incapacidad para concebir naturalmente. ¿Qué significa eso? Significa, dulce Raven, dijo Noreen suavemente, que Elliot no puede tener hijos. Nunca pudo y nunca podrá. Es una enfermedad congénita. En los ojos de Raven brilló un destello de comprensión, seguido de sorpresa y horror.
Se volvió hacia Elliot, esperando una refutación, una explicación, cualquier cosa que echara por tierra el significado de las palabras que acababa de leer. ¿Elliot? Su voz apenas se oía. ¿Era cierto? Elliot se quedó paralizado. Su mirada oscilaba entre su esposa, su amante y los invitados, que observaban en silencio el desarrollo del drama. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir, cómo salir de la situación. Ya no lo sabía, dijo finalmente. Este diagnóstico, pensé que era un error. Una mentira, dijo Noreen con calma. Te hiciste la prueba en secreto, a través de otra clínica, para que yo no me enterara, y sabías el resultado. Si no, ¿por qué lo ocultaste? Quería volver a comprobarlo, empezó a defenderse Elliot. Pedir una segunda opinión. ¿Y una tercera y una cuarta? Noreen negó con la cabeza. ¿En 8 años no te has tomado la molestia de averiguar la verdad? ¿O tal vez la verdad no te convenía? Después de todo, era más fácil culparme a mí que admitir tu propia inferioridad. Dijo la última palabra con énfasis. Así la llamaba Elliot a menudo cuando sus intentos de concebir habían fracasado. Raven seguía sosteniendo el informe médico entre las manos, leyéndolo una y otra vez, como si esperara que las letras formaran otras palabras. Entonces levantó la vista hacia Elliot, y había una nueva emoción en sus ojos. Ira. Lo sabías, no era una pregunta, sino una afirmación. Sabías que no podías ser el padre del bebé. Raven, escucha. Intentó cogerla de la mano, pero ella retrocedió. No me toques, se le cortó la voz. Me hiciste creer que el bebé era tuyo. Planeaste esta fiesta, invitaste a gente, hablaste de nuestro futuro juntos. Porque yo quería ese futuro, exclamó Elliot. ¿A quién le importaba si el bebé era biológicamente mío o no? Lo querría como si fuera mío. La diferencia es que tú mentiste. Raven no pudo contener más sus emociones. Sabías que el bebé no era tuyo y aún así organizaste todo esto. Esta farsa. Los invitados se miraron unos a otros, claramente incómodos por presenciar un conflicto tan personal. Algunos empezaron a alejarse. No querían seguir participando en este espectáculo. Creo que todos deberíamos dar a la familia la oportunidad de resolver las cosas en privado, sugirió uno de los socios de Elliot, dirigiéndose a los demás invitados. No, quedaos, se volvió Noreen hacia los invitados. Elliot quería que todos fuerais testigos de su triunfo, así que dejad que vosotros también seáis testigos de su desenmascaramiento. Volvió a dirigirse a Raven. No te culpo, Raven. Tú también eres víctima de su engaño. Pero hay algo que debes saber. Noreen sacó otro documento de la carpeta. Estos son los resultados de mis pruebas. Panel hormonal completo, ecografía, todas las pruebas. No hay nada malo en mi sistema reproductivo. Siempre ha sido así. Raven cogió el documento, pero solo le echó un vistazo. Ya no le interesaban los detalles médicos, sino darse cuenta de que el hombre en quien había confiado había planeado construir su relación a base de mentiras desde el principio. ¿Por qué?, preguntó mirando a Elliot. ¿Por qué lo hiciste tú? Elliot parecía acorralado. Su confianza habitual había desaparecido, dejando a un hombre confuso y asustado. Ya, quería un bebé, dijo en voz baja. Siempre lo había querido, y cuando descubrí que no podía, fue insoportable. Y cuando me dijiste que estabas embarazada, lo vi como una oportunidad para una familia, para el futuro que había soñado. ¿A costa de mentir? Raven negó con la cabeza. ¿A costa de engañar a todos los que te rodeaban, incluida yo? Iba a cuidar de ti y del bebé, intentó justificarse Elliot. A darte todo lo que tengo, excepto honradez, señaló Noreen. Nunca tuviste ninguna. Elliot se volvió hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Y tú? ¿Eres mejor? Montando una escena delante de todo el mundo en vez de hablar conmigo a solas. 8 años, Elliot, dijo Noreen con calma. 8 años haciéndome creer que yo soy el problema. Me hiciste someterme a procedimientos dolorosos, tomar hormonas, pasar por intentos fallidos de fecundación in vitro. Me privaste de buscar otros caminos hacia la maternidad porque me mantuviste con la ilusión de que algún día podríamos concebir de forma natural. Y durante todo este tiempo supiste la verdad.
Sus palabras, pronunciadas sin gritos, sin histeria, solo con un dolor profundo y contenido, golpearon más fuerte que cualquier acusación. Muchos de los presentes, especialmente las mujeres, miraron a Elliot con mal disimulado juicio. No quería perderte, dijo Elliot. Temía que si sabías la verdad te marcharías. Y en lugar de una conversación sincera, ¿optaste por torturarla con falsas esperanzas durante años? Intervino Brian, incapaz de guardar silencio por más tiempo. ¿Y luego dejarla por otra mujer, creyendo que habías encontrado un resquicio en tu problema? Elliot se volvió hacia su amigo, sintiendo que perdía su último apoyo. No lo entiendes, Brian. Ninguno de los dos entendéis lo que es saber que nunca podrás. No se trata de infertilidad, Elliot, lo interrumpió Norrin. Muchas parejas se enfrentan a este problema y encuentran una salida. Adopción, donante de esperma, gestación subrogada. Se trata de tus mentiras. El hecho de que hayas preferido acusarme a admitir la verdad. Raven, que aún sostenía el historial médico, dio un paso atrás, alejándose de Elliot. Ted tenía razón sobre ti, dijo ella. Siempre dijo que detrás de tu fachada de éxito había un mentiroso. ¿Ted? Elliot frunció el ceño. ¿Tu exnovio? ¿Qué tenía él que ver? Raven vaciló, pero luego, como si tomara una decisión, enderezó la espalda y lo miró directamente a los ojos. El bebé es suyo. Rompimos poco antes de que empezara a salir contigo. Pero, una noche, cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que tendríamos un futuro mejor juntos. Elliot parecía golpeado. El doble golpe, la constatación de su propia infertilidad y la confesión de Raven, era demasiado para soportarlo delante de todos. ¿Lo sabías?, preguntó con voz ronca. ¿Siempre supiste que el bebé no era mío? Sí. Raven no apartó la mirada. Pero estabas tan contento, tan seguro de que era tu oportunidad de ser padre. Decidí que era lo mejor para todos. Para mí, para el bebé, para ti. ¿Para mí? Elliot se rió amargamente. Me engañaste haciéndome creer que podía. No, Elliot, intervino Norrin. Te engañaste a ti mismo. Sabías que no podías ser el padre de ese niño, pero elegiste creer en un milagro porque te convenía. Igual que te convenía creer que yo era el problema de nuestro matrimonio. Elliot se desplomó en la silla más cercana como si las piernas ya no le sostuvieran. Todo su mundo, cuidadosamente construido, se desmoronaba ante sus ojos. Un hombre de negocios de éxito, un hombre seguro de sí mismo que controlaba todos los aspectos de su vida, de repente expuesto en su mayor mentira. Una mentira a sí mismo. Raven se volvió hacia Norrin, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. No sabía nada de ti, de tus intentos, de la FIBO. Sobre tus intentos, sobre la FIBO. Dijo que no coincidíais, que teníais objetivos distintos en la vida. Claro que dijo eso, asintió Norrin. La verdad habría complicado sus planes, ¿no? Se acercó a Raven y de pronto le cogió la mano, incluyéndose. No te guardo rencor, Raven. Hiciste mal en mentirle a Elliot sobre el bebé, pero todos cometemos errores cuando se trata de amor y de sueños. Aquellas palabras, pronunciadas con auténtica simpatía, rompieron por fin las barreras de Raven. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y rápidamente se dio la vuelta. No quería que nadie la viera así. Tengo que salir de aquí, susurró. No puedo. Por supuesto, asintió Norrin comprensiva. Tienes mucho en lo que pensar, y quizá alguien con quien hablar. Se refería a Ted, el verdadero padre de la niña, pero no lo dijo en voz alta. Raven asintió rápidamente, y haciendo acopio de dignidad, atravesó la multitud de invitados callados y desapareció en el interior de la casa. Unos minutos más tarde, se oyó el ruido de un coche que se alejaba de la entrada. Los invitados empezaron a dispersarse. Nadie sabía qué decir al dueño de la casa, que permanecía sentado con la cabeza gacha en el centro de la terraza vacía. Brian tardó más que los demás, pero al final se acercó a Norrin y le preguntó en voz baja. ¿Se encuentra bien? ¿Te espero? No, gracias, negó con la cabeza. Tengo mi propio coche, y tengo que terminar algo aquí. Brian asintió comprensivo. Lanzó una última mirada a su amiga y se marchó. Pronto solo quedaron Norrin y Elliot en la terraza. Durante un rato permanecieron sentados en silencio. La decoración festiva, globos azules y plateados, guirnaldas,
Una pancarta en la que se leía Nueva Vida parecía ahora fuera de lugar, incluso tragicómica. ¿Por qué has hecho eso?, preguntó por fin Elliot, agachando la cabeza. Podrías haber pedido el divorcio y quedarte con la mitad de todo. ¿Por qué me humillaste delante de todos? Porque te lo merecías, respondió Noreen con sencillez, y porque Raven merecía saber la verdad sobre el hombre con el que iba a construir una vida. Te quería, dijo Elliot, mirándola a los ojos por primera vez. Todos estos años, pasara lo que pasara, te he querido de verdad. No, Elliot, negó Noreen con la cabeza. Amabas la imagen que habías creado, la imagen del marido perfecto, el hombre de negocios de éxito, el futuro padre. Pero esa imagen siempre fue una mentira. Se levantó, preparándose para marcharse. El lunes pediré el divorcio. Y no te preocupes, no pediré más de lo que permite la ley. La mitad de nuestros bienes comunes, incluida nuestra parte del negocio que construimos juntos. Elliot no contestó. Volvió a bajar la cabeza. Por primera vez desde que se conocían, parecía destrozado, desprovisto de su confianza y carisma habituales. Noreen sintió una repentina punzada de arrepentimiento, no por el matrimonio roto, sino por el hecho de que el hombre, al que una vez había amado, fuera incapaz de ser sincero incluso consigo mismo. ¿Sabes qué es lo más triste, Elliot?, dijo, detrás de él, deteniéndose a la salida de la terraza. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, podríamos haber encontrado una solución. Gestación subrogada, adopción. Podríamos haber tenido la familia con la que soñabas, pero elegiste mentir y ahora no tienes nada. Con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Elliot solo con las ruinas de su mundo de mentiras y autoengaños cuidadosamente construido. Tenía una nueva vida por delante, una vida sin acusaciones, sin culpa, sin tener que ajustarse a las expectativas de los demás. Por primera vez en años, Noreen se sintió verdaderamente libre. El lunes por la mañana amaneció sorprendentemente soleado y fresco. Noreen se levantó temprano, antes incluso de que sonara el despertador. Los pájaros cantaban junto a la ventana, anunciando el comienzo de un nuevo día, de una nueva etapa en su vida. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo y dándose cuenta de la extraña sensación de ligereza que sentía por primera vez en años. La tarde de ayer, después de la fiesta, había transcurrido en silencio y soledad. Cuando volvió a casa, esperaba lágrimas, devastación, tal vez incluso arrepentimiento por su acción. Pero nada de eso ocurrió. En lugar del colapso emocional llegó la calma. Era como si el gran peso que había estado cargando todos estos años, el peso de la falsa culpa, las expectativas poco razonables, las dudas constantes sobre sí misma, se le hubiera caído por fin de los hombros. Noreen se levantó y se acercó a la ventana. La casa de ella y Elliot, que pronto sería su antiguo hogar, estaba en un tranquilo suburbio de Elizabethtown. Céspedes cuidados, setos recortados, coches de clase media aparcados en la entrada. Todo parecía tan bien, tan próspero. El escenario perfecto para una obra llamada Matrimonio Feliz. Pero esta noche iba a caer el telón. A las 9 tenía una cita con un abogado de familia recomendado por un compañero de trabajo. A las 10:30, una conversación con un asesor financiero sobre la división de bienes. Noreen sabía que el proceso de divorcio no sería rápido ni fácil, pero estaba dispuesta a pasar por él para encontrar por fin la libertad. Elliot no volvió a casa después de la fiesta. No llamó. No mandó mensajes. Noreen no sabía dónde había pasado la noche. Tal vez en una casa de campo, tal vez en casa de uno de sus amigos, pero estaba segura de que aparecería tarde o temprano, listo para otra ronda de manipulaciones y mentiras. Solo que esta vez no cedería. Después del desayuno, Noreen se vistió con cuidado para la reunión con su abogado. Eligió un estricto traje pantalón de color azul oscuro, otra pequeña expresión de libertad frente a los dictados de Elliot, que siempre la había criticado por vestir de ese color. Reunió todos los documentos necesarios: certificado de matrimonio, extractos bancarios, títulos de propiedad, acciones de la empresa y, por supuesto, copias de los informes médicos que fueron el catalizador de todos estos acontecimientos. El despacho de Margaret Thornton, abogada de familia, estaba situado en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo de techos altos y suelos de madera que crujían.
La propia Margaret parecía una mujer de mediana edad, de mirada sagaz y movimientos seguros. Señora Holt, cuénteme su situación, dijo sentándose en una silla frente a Noreen. Durante la hora siguiente, Noreen relató toda la historia de su matrimonio, desde su feliz comienzo hasta su amargo final. Contó los años que pasó intentando concebir, las mentiras de Elliot sobre su infertilidad, su aventura con Raven y la revelación de la fiesta. Margaret escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno y haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuando Noreen terminó, la abogada se reclinó en su silla y la miró pensativa. Tiene usted argumentos muy sólidos para divorciarse, señora Holt, dijo. Su largo matrimonio, su contribución económica a la creación de la empresa de su marido, sus engaños y falsedades serán tenidos en cuenta por el tribunal a la hora de dividir los bienes. Tienes derecho a la mitad de todo lo que hayas adquirido durante el matrimonio, incluida tu parte en Holt Security. No quiero una guerra, dijo Noreen en voz baja. Solo justicia. Entiendo, asintió Margaret, pero prepárate para que tu marido no comparta ese deseo. Los hombres como el señor Holt suelen tomarse el divorcio como una derrota personal y luchan hasta las últimas consecuencias, sobre todo cuando hay dinero y negocios de por medio, reflexionó Noreen. Efectivamente, Elliot nunca sabía perder. Incluso en las discusiones más insignificantes, siempre se había esforzado por tener la última palabra. Siempre había querido salir vencedor. Y ahora que su autoestima se había resentido por su exposición pública, podía ser especialmente peligroso. ¿Qué sugieres?, preguntó. Prepárate para lo peor, pero espera lo mejor, sonrió Margaret. Redactaremos una demanda detallada, reuniremos todas las pruebas de su infidelidad y engaño. Pero al hacerlo, dejaremos la puerta abierta a un acuerdo de paz. A veces, la amenaza de un juicio público, en el que saldrán a la luz detalles desagradables, hace que la gente coopere más. Tras la reunión con el abogado, Noreen se dirigió al asesor financiero. La conversación fue seca y comercial. Cifras, porcentajes, valoraciones de activos. Pero detrás de esos términos sin alma estaba la realidad de su vida futura. ¿Podría conservar la casa? ¿Tendría suficiente dinero para vivir después del divorcio? ¿Tendría que buscar otro trabajo o mudarse a otro barrio? Al mediodía, Noreen se sentía emocionalmente agotada. Demasiada información, demasiadas decisiones que tomar. Decidió tomarse un descanso y entró en una pequeña cafetería no muy lejos de la oficina del asesor financiero. Después de pedir una taza de té, se sentó junto a la ventana, observando a los transeúntes en la calle. La gente se apresuraba a hacer sus cosas. Hablaban por teléfono, reían, fruncían el ceño, vivían su vida ordinaria. De repente, Noreen se dio cuenta de que pronto volvería a ser una de ellas. Una persona corriente con sus propias alegrías y penas, no la mitad de un falso matrimonio perfecto. Sonó el teléfono, el número de Elliot. Noreen se quedó mirando la pantalla, insegura de si debía contestar. Tras unos segundos de vacilación, decidió coger la llamada. «Te escucho», dijo con calma. «Noreen», la voz de Elliot sonaba ronca, como si hubiera pasado la noche en vela. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué, Elliot?» «Creo que ya está todo dicho». «Por teléfono no», insistió. «Vamos a vernos, en nuestra casa, en el parque junto al lago». Noreen recordó el lugar, donde Elliot le había pedido matrimonio 9 años atrás. Un banco bajo un viejo roble, con vistas a la tranquila superficie del lago. Entonces le había parecido romántico. Ahora es manipulador. «No creo que sea una buena idea», dijo ella. «Si hay algo que necesites discutir, puedes ver a mi abogado». «¿Abogado?», pude oír la irritación en su voz. «¿Ya has contratado a un abogado?» «Maldita sea, Noreen. Llevamos 8 años casados. ¿No podemos resolver esto entre nosotros? ¿Cómo resolvimos el tema de los niños? ¿O tu infidelidad?» Intentó hablar con calma, pero la amargura seguía deslizándose en sus palabras. «Lo siento, Elliot, pero ya no confío en tu capacidad para ser sincero». Hubo una pausa. Luego Elliot suspiró. «Me doy cuenta de que metí la pata. He metido la pata hasta el fondo. Pero no quiero que nos separemos como enemigos. Al menos escúchame. Solo esta vez. Después puedes hacer lo que quieras». Noreen dudó. Una parte de ella quería darse por vencida y colgar.
Pero la otra parte, quizá la más sabia, se dio cuenta de que el final definitivo de su relación requería esta última conversación. De acuerdo, dijo finalmente. En 1 hora en el parque, pero solo 15 minutos. Gracias, pudo oír el auténtico alivio en su voz. Te espero. El parque estaba prácticamente vacío ese día laborable. Unas cuantas madres con cochecitos, un par de ancianos dando de comer a los patos, un corredor solitario dando vueltas alrededor del lago. Noreen vio enseguida a Elliot sentado en su viejo banco. No tenía buen aspecto. Ropa arrugada, barba incipiente en su cara, normalmente bien afeitada, y ojeras. Gracias por venir, dijo mientras ella se sentaba a su lado, guardando las distancias. 15 minutos, Elliot, le recordó Noreen, mirando el reloj. Te escucho. Elliot miró hacia el lago pareciendo ordenar sus pensamientos. Me enteré de mi diagnóstico antes de casarnos, comenzó por fin. Por accidente, durante una revisión rutinaria. El médico dijo que era una enfermedad congénita, que nunca podría tener hijos. Hizo una pausa, como esperando la reacción de Noreen, pero ella guardó silencio. Así que él continuó. No sabía cómo decírtelo. Acabábamos de empezar a vernos. Estabas tan brillante, esperanzada, hablando de cómo querías una gran familia. Y tenía miedo de que si te decía la verdad, te perdería. Así que decidiste construir nuestra relación sobre una mentira desde el principio, dijo Noreen. Pensé que al final encontraría la manera de decírtelo, o que adoptaríamos un niño, o que encontraríamos otra forma. Pero a medida que pasaban los años, las mentiras se hacían más y más grandes, y yo me quedé atascada. Elliot se volvió hacia ella, sus ojos una mezcla de remordimiento y desesperación. No estoy orgulloso de mí mismo, Noreen. Lo que hice fue imperdonable, sobre todo por cómo te he hecho sentir culpable todos estos años. No tengo excusa. ¿Por qué me has llamado entonces?, preguntó ella. ¿Para que te perdonara? ¿Para decirme que todo estaba bien? No, sacudió la cabeza. Sé que no merezco el perdón. Solo quería que supieras que te quería de verdad, y que todo lo que pasó entre nosotros no fue una completa mentira. Noreen miró al hombre con el que había vivido 8 años y se sintió extrañamente distante. Era como si fueran personajes de una obra de teatro que había llegado a su fin, y ahora los actores se quitaban los disfraces y pasaban a sus vidas reales. Lo siento, Elliot, dijo por fin. Siento que no confiaras en mí desde el principio. Siento que nunca te dieras cuenta de que el amor verdadero se construye con honestidad, no con bellas mentiras. Ella se levantó, dándose cuenta de que la conversación había terminado. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para discutir los detalles del divorcio. Espero que podamos resolver las cosas amistosamente. Elliot también se levantó, pero no intentó acercarse a ella. No te lo pondré difícil, dijo. Tendrás lo que te mereces. No más mentiras, no más juegos. Noreen asintió, se dio la vuelta y se marchó. Mientras se alejaba no miró atrás. Este capítulo de su vida había terminado. La primavera se convirtió en verano, el verano en otoño. El divorcio fue más complicado y largo de lo que Noreen había previsto, pero a principios de invierno ya había finalizado. Elliot, contrariamente a lo que Margaret temía, no luchó por cada céntimo ni desafió las reclamaciones de Noreen. Al contrario, se mostró extraordinariamente generoso en cuestiones económicas. Quizá fuera su forma de expiar sus culpas. Noreen recibió la mitad de sus bienes comunes, incluida la casa, y una participación sustancial en Hall Security. Esto último causó cierta tensión, ya que Elliot habría preferido comprar su parte, pero el asesor financiero de Noreen insistió en mantener la participación. La empresa prosperaba y proporcionaba unos ingresos estables. Lo más difícil no fueron los trámites legales del divorcio, sino la despedida emocional del pasado. La casa en la que vivían guardaba demasiados recuerdos, tanto buenos como dolorosos. Después de mucho pensarlo, Noreen decidió venderla y comprar un piso pequeño pero acogedor, más cerca del centro de la ciudad. También cambió de trabajo, pasando de una clínica de fertilidad a un laboratorio de investigación en el centro médico. El nuevo puesto ofrecía tareas más exigentes y un mejor sueldo, así como la oportunidad de un desarrollo profesional con el que Noreen había soñado durante mucho tiempo, pero que había pospuesto, adaptándose a su vida familiar. De Raven solo se sabía algo. Según conocidos comunes, había vuelto con Ted.
el verdadero padre de su hijo. No vivían juntos, pero Ted reconocía al niño y participaba activamente en su crianza. Raven consiguió un trabajo en el departamento administrativo de una gran empresa. Un puesto modesto, pero con perspectivas de crecimiento. Parecía que la aventura fallida con Elliot le había enseñado a valorar más la estabilidad y la honradez que la riqueza material. El propio Elliot, a pesar de su exposición pública, consiguió mantener intacta su empresa y la mayoría de sus contactos comerciales. La comunidad empresarial de Elizabethtown era lo bastante pragmática como para separar los escándalos personales de la reputación empresarial. Socialmente, sin embargo, su posición se tambaleó. Muchos amigos, incluido Brian Kowalski, se distanciaron de él. Las invitaciones a fiestas y actos sociales eran cada vez menos frecuentes. Se rumoreaba que Elliot se había sumergido en el trabajo, pasando de 12 a 14 horas diarias en la oficina. Unos 6 meses después del divorcio, Noreen se lo encontró por casualidad en un supermercado. Elliot parecía más viejo y apagado, como si la vitalidad que siempre le había animado se hubiera agotado. Intercambiaron unas palabras de cortesía y se separaron, dándose cuenta ambos de que todos los lazos entre ellos se habían roto para siempre. Un año después de aquella fatídica fiesta, Noreen estaba sentada en su nuevo piso, revisando su correspondencia. Entre las facturas y los folletos, encontró un sobre con el logotipo de una agencia de adopción. Su corazón se aceleró. Era una invitación para una entrevista. Tras su divorcio, Noreen había pensado mucho en los niños. El sueño de ser madre no había desaparecido con la ruptura del matrimonio, pero ahora lo veía de otra manera. No como un requisito para la felicidad o una confirmación de su feminidad, sino como una elección consciente hecha por amor, no por sentido del deber o miedo a la soledad. Hace 3 meses se presentó a una agencia de adopción como posible madre soltera. El proceso fue largo y arduo. Exámenes, entrevistas, evaluaciones de vivienda y estabilidad financiera. Y finalmente el primer gran paso, una invitación para una entrevista con la agencia. Noreen dejó la carta a un lado y se acercó a la ventana. La tarde primaveral era sorprendentemente cálida y clara. El sol se estaba poniendo y coloreaba el cielo con tonos rosas y dorados. Fuera, la gente volvía del trabajo, se apresuraba a sus citas, vivía su vida ordinaria. Hace un año, su mundo se había derrumbado. El matrimonio que parecía ser la base de su existencia resultó estar construido sobre la arena de la mentira y la manipulación. Pero a partir de esas ruinas había conseguido crear algo nuevo. Una vida basada en la honestidad consigo misma y con los demás, en la aceptación de sus deseos y necesidades, en el valor de seguir adelante sin mirar atrás. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. En la pantalla apareció el nombre de Kevin, un nuevo compañero de laboratorio con el que últimamente pasaba cada vez más tiempo. Al principio eran almuerzos de trabajo, luego conversaciones con un café después de la jornada laboral, y la semana pasada le había pedido una cita de verdad. «Hola», dijo Noreen, contestando al teléfono. «¿Qué tal el día?» «No ha estado mal», la voz de Kevin sonaba cálida. «Pero creo que esta noche será aún mejor. Sobre todo si aceptas cenar conmigo en ese nuevo restaurante de Maple Street». Noreen sonrió. No estaba preparada para una nueva relación seria. Las heridas de su último matrimonio aún no habían cicatrizado del todo, pero estaba abierta a las posibilidades, dispuesta a conocer gente nueva, a construir un vínculo basado en el respeto mutuo y la honestidad. «Me encantaría», dijo. «Dame media hora para hacer la maleta». Noreen colgó el teléfono y volvió a mirar la carta de la agencia de adopción. Luego miró las fotos de la pared, nuevas, tomadas a lo largo del año. Noreen con sus colegas en un evento de la empresa, Noreen con sus padres en acción de gracias, Noreen de acampada con los nuevos amigos del club de naturaleza al que acababa de empezar a asistir. La vida continuaba, no como la había planeado, pero quizá incluso mejor, más real, más suya. El futuro ya no la asustaba con lo desconocido. Al contrario, le atraía con posibilidades que solo se abrían a quienes tenían el valor de ser honestos consigo mismos y seguir su propio camino, sin mirar atrás a las expectativas de los demás. Noreen sonrió a su reflejo en el espejo mientras se preparaba para su velada con Kevin. Este año le había enseñado muchas cosas, pero sobre todo le había enseñado a apreciar la verdad, por dolorosa que fuera.
porque solo en la verdad podía encontrarse la verdadera libertad